Mis dedos temblaban sobre los controles del Boeing 707, mientras realizaba la última verificación antes del despegue. 15 años trabajando como azafata, soñando con este momento, y ahora que finalmente estaba aquí, sentada en el asiento del capitán, todo lo que podía pensar era en la conversación que había escuchado 3 semanas atrás en el baño del aeropuerto de Baraja. No sé cuánto tiempo más puedo seguir fingiendo, había dicho la voz de Claudia, mi mejor amiga desde la Academia de Aviación. Ricardo es todo lo que siempre quise, es divertido, exitoso, y Dios, esa forma en que me mira cuando Sofía no está. Me había quedado paralizada dentro del cubículo, con la mano en el pestillo, incapaz de moverme mientras escuchaba a mi mejor amiga confesarle a alguien por teléfono que estaba enamorada de mi esposo. Pero eso fue hace 3 semanas. Hoy era mi primer vuelo como piloto, Madrid-Buenos Aires, 11 horas y media de vuelo, y según el manifiesto de tripulación que acababa de revisar, Claudia Méndez estaba asignada como jefa de cabina, y según la lista de pasajeros que había verificado 2 veces, 3 veces, 4 veces hasta que los números se borraron frente a mis ojos, Ricardo Sánchez, mi esposo de 12 años, estaba sentado en el asiento, al lado del asiento 12E que según el sistema, estaba reservado bajo un nombre que no reconocí, pero que sospechaba perfectamente quién lo había comprado. Capitana Herrera, la voz de mi copiloto, Javier Ruiz, me sacó de mis pensamientos. Era un hombre de 50 y tantos años, veterano de Iberia, con más de 20.000 horas de vuelo, lista de verificación completa. Estamos listos para pushback. Asentí forzando mi voz a sonar profesional, calmada como si mi mundo no estuviera desmoronándose a 10.000 metros de altitud antes incluso de despegar. Confirmado, solicita autorización a Torre. Mientras Javier se comunicaba con el control de tráfico aéreo, cerré los ojos por un momento, permitiéndome un segundo de debilidad antes de ponerme la máscara de la capitana perfecta que había trabajado 15 años para convertirme. 15 años. Había comenzado en esta industria con 18 años, fresca de la academia, llena de sueños de volar, de ver el mundo, de ser algo más que la chica de un pueblo pequeño de Andalucía que todos esperaban que se casara joven y tuviera hijos, y había conocido a Claudia en mi primer día. Ella era 2 años mayor, más experimentada, más segura de sí misma, me había tomado bajo su ala, me había enseñado todos los trucos del oficio, cómo manejar pasajeros difíciles, cómo mantener la sonrisa durante turbulencias que te hacían querer vomitar, cómo sobrevivir a los horarios imposibles y los cambios de turno de último minuto. Nos habíamos vuelto inseparables, compartíamos apartamento, compartíamos secretos, compartíamos sueños. Cuando conocí a Ricardo en un vuelo a Nueva York 6 años después, ella había sido la primera persona a quien se lo conté, había sido mi dama de honor en la boda, había estado ahí cuando perdí a mi bebé a los 4 meses de embarazo, había sostenido mi mano en el hospital mientras lloraba por el hijo que nunca conocería, y ahora estaba planeando robarme a mi esposo. Torre nos da autorización, dijo Javier. Capitán, iniciemos pushback, respondí, mi voz firme ahora profesional. El avión comenzó a moverse hacia atrás, alejándose de la puerta. Era hora del briefing de seguridad de la tripulación de cabina. Normalmente el copiloto manejaba esto, pero hoy era mi primer vuelo como capitán, quería hacerlo yo misma. Presioné el botón del intercomunicador de la tripulación. Cabina. Aquí la capitana, jefa de cabina disponible para briefing. Hubo una pausa. Luego, la voz de Claudia llenó mis auriculares, con ese tono profesional que usaba durante los vuelos, pero que nunca había sonado tan falso. Capitana Herrera, aquí Claudia Méndez, jefa de cabina, felicidades por tu primer vuelo como comandante, estamos listos para el brief. Felicidades, la palabra sonaba amarga en mis oídos, me estaba felicitando la mujer que estaba durmiendo con mi esposo, la mujer que probablemente había planeado este vuelo específicamente para poder pasar 11 horas con él sin que yo lo supiera, excepto que yo sí lo sabía, y ellos no sabían que yo sabía, y esa era mi única ventaja en este momento. Gracias Claudia, dije manteniendo mi voz neutral. Tenemos un vuelo de 11 horas y 23 minutos a Buenos Aires, ruta directa sobre el Atlántico, pronóstico de clima favorable, aunque podríamos encontrar algo de turbulencia leve sobre la costa de Brasil, nada significativo. Tenemos combustible completo, más reservas. ¿Alguna preocupación de tu lado? Ninguna, capitana. Tripulación completa, todo el equipo de seguridad verificado. Tenemos 312 pasajeros hoy, lleno completo. 312 pasajeros, y uno de ellos era mi esposo, sentado en business class, probablemente esperando 11 horas a solas con mi mejor amiga mientras yo estaba atrapada en el cockpit. Pensaron que era perfecto. Yo estaría concentrada volando el avión, sin poder bajar a la cabina,
sin manera de saber qué estaban haciendo allá atrás. Claudia estaría trabajando, así que técnicamente tenía una excusa para no estar disponible. Ricardo estaría en viaje de negocios, según me había dicho anoche cuando me besó en la mejilla y me deseó buen vuelo. Viaje de negocios a Buenos Aires. Le había preguntado, fingiendo curiosidad casual. Un cliente potencial importante. Había mentido tan fácilmente. Reuniones durante toda la semana. Probablemente no pueda llamar mucho. Ya sabes cómo son estos clientes latinoamericanos. Reuniones que se alargan hasta tarde. Comidas de negocios. Mentiras. Todo mentir. Y yo había sonreído y le había dicho que lo entendía. Que tuviera un buen viaje. Mientras por dentro mi corazón se hacía pedazos. Perfecto, Claudia. Dije por el intercomunicador. Disfruta el vuelo. Tú también, capitana, respondió, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Probablemente estaba emocionada, anticipando las horas que pasaría con Ricardo mientras yo estaba atrapada aquí arriba, sin poder hacer nada. Pero se equivocaba, porque yo sí podía hacer algo. Tenía 11 horas para decidir exactamente. Terminamos la verificación de despegue, recibimos autorización de la torre, y comencé el carreteo hacia la pista. El Boeing 787 respondía perfectamente bajo mis manos. Durante 15 años había observado este proceso desde mi asiento de azafata. Había estudiado cada movimiento, cada decisión, cada comunicación con la torre. Había tomado cursos de piloto en mi tiempo libre. Había gastado todos mis ahorros en las licencias y certificaciones necesarias. Y finalmente estaba aquí, capitana de un vuelo transatlántico. Debería haber sido el día más feliz de mi vida. En lugar de esos, sentía como si estuviera pilotando directamente hacia una tormenta que había estado formándose durante meses sin que yo me diera cuenta. Torre, IB-64-103, listo para despegue, dijo Javier. IB-64-103, autorizado para despegue. Pista 32R, vientos 270 a 8 nudos. Buen vuelo, autorizados para despegue. 32R, IB-64-103. Miré a Javier, tu despegue. Asintió y tomó los controles. Mi despegue. Era protocolo estándar. En el primer vuelo de un nuevo capitán, el copiloto generalmente manejaba el despegue, para permitir que el capitán se aclimatara. Pero mientras sentía el avión acelerar por la pista, mientras escuchaba el incremento del rugido de los motores, mientras observaba las luces de Madrid desaparecer debajo de nosotros mientras ganábamos altitud, me di cuenta de algo. Esto no era solo mi primer vuelo como capitán, era mi primer movimiento en un juego que Claudia y Ricardo habían estado jugando sin que yo lo supiera, pero ahora yo conocía las reglas, y tenía 11 horas para decidir cómo iba a ganar. A los 20 minutos de vuelo, cuando alcanzamos la altitud de crucero y activamos el piloto automático, Javier se volteó hacia mí. Primera vez en el asiento izquierdo de un vuelo comercial, asentí. Primera vez como capitán. He hecho miles de horas en simuladores, y completé todos los vuelos de entrenamiento. Pero sí, primera vez al mando de un vuelo real. Te ves natural, dijo sonriendo, como si hubieras nacido para esto. Si supiera que mientras estábamos aquí sentados, discutiendo procedimientos y verificando sistemas, mi mejor amiga estaba allá abajo, probablemente sirviendo champán a mi esposo, probablemente rozando su mano cuando le pasaba la copa, probablemente susurrando cosas que yo no podía escuchar. Voy a revisar la cabina, dije de repente, desabrochándome el arnés de seguridad. Javier me miró sorprendido. Ahora, normalmente esperamos hasta después del servicio de comida, lo sé. Interrumpí, tratando de mantener mi voz calmada, pero es mi primer vuelo como capitán. Quiero asegurarme de que todo está bien. Solo serán unos minutos. No esperé su respuesta. Me levanté, salí del cockpit, cerré la puerta detrás de mí, y me encontré en el área del galley delantero. Dos azafatas que no conocía me miraron sorprendidas. Capitán, solo haciendo una verificación rápida, dije sonriendo esa sonrisa profesional que había perfeccionado durante 15 años. ¿Todo bien por aquí? Sí, capitana, acabamos de comenzar el servicio de bebidas en business class. ¿Dónde estaba Ricardo? ¿Dónde estaba Claudia? Perfecto, dije. Continúen. Caminé hacia la cortina que separaba la primera clase de business. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en el avión podían escucharlo. Mis manos estaban sudando. ¿Qué iba a hacer? ¿Confrontarlos aquí, frente a 300 pasajeros? ¿Causar una escena? No, eso era exactamente lo que no iba a hacer, porque eso sería emocional, reactivo, exactamente lo que esperarían de una esposa traicionada. Pero yo no era solo una esposa traicionada. Era la capitana de este vuelo, era la persona con más autoridad en este avión, y tenía que pensar estratégicamente. Respiré profundo, calmé mis manos temblorosas, y atravesé la cortina hacia business class, y ahí estaban. Ricardo estaba en el asiento 12F,
exactamente como decía el manifiesto. Vestía su traje gris favorito, el que yo había recogido de la tintorería la semana pasada. Estaba sonriendo, relajado con una copa de champán en la mano, y Claudia estaba inclinada sobre él, también sonriendo, diciéndole algo que no podía escuchar desde donde estaba, pero que fuera lo que fuera, hizo que Ricardo se riera, la risa de mi esposo, la risa que solía ser para mí. Claudia tocó su hombro, un toque que duró un segundo más de lo profesionalmente apropiado, y luego se enderezó y me vio, por un momento, solo un microsegundo. Vi pánico en sus ojos, pero luego se recompuso, y esa sonrisa profesional apareció en su rostro. Capitana Herrera, dijo su voz perfectamente modulada. ¿Algún problema? Ninguno, respondí, y fue asombroso cuán calmada sonaba mi voz cuando por dentro estaba gritando, solo haciendo mi ronda de verificación. Es mi primer vuelo como capitana, como sabe. Quiero asegurarme de que todo está perfecto aquí, dijo Claudia. ¿Verdad, señor? Miró a Ricardo como si no supiera quién era, como si no hubiera pasado centenares de tardes en nuestra casa, como si no hubiera sido la madrina de mi boda. Ricardo me vio por primera vez, y en sus ojos, vi lo mismo que había visto en los de Claudia, pánico, seguido de rápida compostura. Sánchez, dijo jugando el juego, Ricardo Sánchez, y sí, todo está excelente, su aerolínea tiene un servicio maravilloso. Miré a mi esposo, el hombre con quien había compartido 12 años de mi vida, el hombre que había prometido amarme en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, el hombre que había sostenido mi mano en el hospital cuando perdimos a nuestro bebé y había prometido que estaríamos juntos siempre, y ahora estaba aquí, fingiendo no conocerme, con una copa de champán en la mano que mi mejor amiga le había servido. Me alegra escuchar eso, señor Sánchez, dije, y esta vez dejé que una pequeña sonrisa tocara mis labios. Espero que disfrute su vuelo a Buenos Aires. 11 horas es mucho tiempo. Estoy segura de que encontrará muchas formas de entretenerse. Vi cómo Ricardo se tensaba ligeramente. Claudia también lo notó, y rápidamente intervino. ¿Necesitas algo más, capitana? Estamos un poco ocupadas con el servicio. No, nada más, dije. Solo quería asegurarme de que nuestros pasajeros en business están siendo bien atendidos. Continúa con tu excelente trabajo, Claudia. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia el cockpit, sintiendo sus ojos en mi espalda. Sabía que en cuanto estuviera fuera de vista, intercambiarían miradas preocupadas. Me había reconocido Ricardo. ¿Sospechaba Claudia algo? Bueno, que se preocuparan, que pasaran el resto del vuelo preguntándose qué sabía, qué había visto, qué iba a hacer, porque ahora que los había visto juntos, ahora que había confirmado con mis propios ojos lo que mi corazón había sabido durante semanas, tenía que decidir mi siguiente movimiento, y tenía 11 horas para hacerlo perfectamente. Cuando regresé al cockpit, Javier me miró curioso. ¿Todo bien allá abajo? Perfectamente bien, dije, acomodándome de nuevo en mi asiento. Todo absolutamente perfecto. Pero mientras decía esas palabras, mientras verificaba los sistemas y revisaba nuestra ruta de vuelo, mi mente estaba corriendo. Tenía evidencia ahora, los había visto juntos, pero ver no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba algo irrefutable, algo que Ricardo no pudiera negar, algo que me diera poder en lo que venía después. Y entonces lo recordé. Los sistemas de seguridad del avión, las cámaras en la cabina, estaban ahí por razones de seguridad, monitoreadas desde el cockpit, grabando todo. Miré el monitor de seguridad discretamente ubicado en el panel lateral. Podía acceder a las grabaciones de las cámaras de cabina desde aquí. Podía ver exactamente qué estaban haciendo Claudia y Ricardo allá abajo, sin que ellos supieran que los estaba observando. Y lo mejor de todo, podía grabar todo. Javier, dije casualmente, ¿te importaría revisar la ruta meteorológica actualizada? Quiero asegurarme de que no hay nada nuevo sobre el Atlántico. Por supuesto, dijo, concentrándose en su pantalla. Mientras él estaba distraído, discretamente cambié la vista del monitor de seguridad a la cámara que cubría la sección de Business Class, y ahí en pantalla perfectamente clara, estaban Claudia y Ricardo. El servicio de bebidas había terminado, y la mayoría de los pasajeros estaban acomodándose para el vuelo. Las luces de la cabina se habían atenuado, y Claudia estaba de vuelta en el asiento al lado de Ricardo, el asiento 12E, que ella había reservado bajo un nombre falso. Los observé mientras hablaban, sus cabezas juntas, susurrando cosas que no podía escuchar, pero que podía imaginar perfectamente. Ricardo reía de algo que ella había dicho. Claudia tocó su brazo de nuevo, y esta vez él cubrió su mano con la suya. Mi mano, la mano que había sostenido la mía durante 12 años, ahora sosteniendo la mano de mi mejor amiga. Sentí bilis subir por mi garganta, pero la tragué. No aquí, no ahora,
Tenía que mantener el control. Discretamente activé la función de grabación. El sistema normalmente solo guardaba las grabaciones si había un incidente de seguridad, pero yo sabía cómo anular eso. 15 años trabajando en estos aviones me había enseñado muchos trucos. Durante las siguientes horas, mantuve ese monitor en mi visión periférica mientras manejaba el vuelo. Javier no notó nada. ¿Por qué lo haría? Era perfectamente normal que la capitana monitoreara la cabina. Y mientras volábamos sobre el Atlántico, mientras el sol se ponía a nuestra izquierda, pintando el cielo de rojos y naranjas, observé a mi esposo y a mi mejor amiga construir su pequeño mundo secreto a 10.000 metros de altura. Los vi compartir comida, los vi reír juntos, los vi cuando pensaban que nadie estaba mirando, tocarse de maneras que eran definitivamente no platónicas, y todo quedó grabado, cada toque, cada mirada, cada momento íntimo que pensaron que era privado. A las 3 horas de vuelo, la mayoría de los pasajeros estaban durmiendo, las luces de la cabina estaban al mínimo, y en el monitor, vi a Claudia levantarse de su asiento, mirar alrededor para asegurarse de que nadie estaba observando, y luego tomar la mano de Ricardo. Lo guió hacia la parte trasera de la sección de business, donde estaban los baños, donde había un baño más grande, diseñado para pasajeros con discapacidades, pero que frecuentemente era usado por parejas que pensaban que eran discretas. Mi corazón se detuvo. Iban aquí, en mi avión, en mi primer vuelo como capitana. Iban a hacer eso. Los vi entrar juntos al baño. La puerta se cerró detrás de ellos, y yo me quedé mirando ese monitor, paralizada con rabia y dolor luchando por control en mi pecho. Pero entonces, algo dentro de mí se endureció, se volvió frío, calculador. Ellos querían jugar juego, querían engañarme, traicionarme, en mi propio avión, en el día que debería haber sido uno de los más importantes de mi carrera. Bien, que jugaran, porque yo también sabía cómo jugar, y como capitana de este vuelo, yo tenía las cartas. Miré a Javier. ¿Puedes manejar el avión solo por unos minutos? ¿Todo bien? Necesito usar el baño. Mentí fácilmente. Tomé demasiado café antes del vuelo. Él sonrió comprensivamente. Estamos en crucero. Todo tranquilo. Salí del cockpit y caminé directamente hacia la parte trasera de business class. Había otros 2 azafatos en el galley, preparando el siguiente servicio. Me vieron llegar y automáticamente se enderezaron. Capitana, dijeron. El baño grande, dije directamente. Ha estado ocupado mucho tiempo. Intercambiaron miradas incómodas. Unos 20 minutos. 20 minutos. Repetí. Para un baño. Interesante. Me acerqué a la puerta del baño y toqué, firmemente. Disculpe, pero necesito que desocupe el baño. Hay otros pasajeros esperando. Silencio del otro lado. Luego, la voz amortiguada de Claudia. Un momento. Por favor. No tengo un momento. Dije mi voz ahora con ese tono de autoridad de capitana. Abra la puerta ahora, o me veré forzada a usar mi llave maestra. Más silencio. Luego, el sonido de movimiento rápido, ropa siendo ajustada. Esperé, conté hasta 10, luego saqué mi llave maestra, la que todos los capitanes llevaban para emergencias, y la inserté en la cerradura. La puerta se abrió, y ahí estaban, Claudia con su blusa a medio abotonar, Ricardo con su corbata torcida y el cabello desordenado. Los miré a ambos, realmente los miré, dejando que vieran en mis ojos que sabía exactamente qué habían estado haciendo. Señor Sánchez, dije calmadamente, por favor regrese a su asiento. Claudia, te necesito en el cockpit. Ahora. Ricardo abrió la boca como si fuera a decir algo, pero yo ya me había dado la vuelta, caminando de regreso hacia el frente del avión, con Claudia siguiéndome, ajustándose la ropa frenéticamente. Cuando llegamos al área fuera del cockpit, donde no había pasajeros, me volteé hacia él. ¿Tienes algo que decirme? Sus ojos estaban salvajes, buscando una salida, una excusa, cualquier cosa. Sofía, capitana, la corregí. En este avión, soy la capitana y lo que acabas de hacer viola aproximadamente 5 regulaciones diferentes de Iberia sobre comportamiento de tripulación. Ella palideció. Sofía, por favor, ¿puedo explicar que estás teniendo un romance con un pasajero, o explicar que ese pasajero es mi esposo? El color drenó completamente de su rostro. Tú sabías. Por supuesto que sabía, dije, y fue satisfactorio ver el pánico en sus ojos. La pregunta es, ¿qué voy a hacer al respecto? Sofía, por favor. Ella agarró mi brazo. No digas nada, podemos hablar de esto. Podemos. Me liberé de su agarre. No vamos a hablar de nada. Vas a regresar a tu trabajo. Vas a actuar profesionalmente por el resto de este vuelo, y cuando aterricemos en Buenos Aires, vas a presentar tu renuncia inmediata. Si haces eso, no presentaré un reporte formal sobre lo que vi aquí hoy. ¿Y Ricardo? Ricardo es problema mío, no tuyo.
Ahora vuelve a trabajar. La dejé ahí, temblando. Mientras yo regresaba al cockpit, Javier me miró curioso cuando entré. Largo viaje al baño. Situación de tripulación, dije brevemente. Ya está manejado. Me acomodé en mi asiento, mis manos todavía temblando ligeramente, pero mi mente ahora cristalina. Tenía testigos, tenía grabaciones de video, tenía evidencia irrefutable de lo que Claudia y Ricardo habían estado haciendo, pero más que eso, tenía control. En este avión, yo era la autoridad, yo tomaba las decisiones, yo decidía qué pasaba después, y lo que iba a pasar después. Ricardo y Claudia nunca lo verían venir, porque habían cometido el error de traicionarme el día que finalmente me convertí en capitana, el día que finalmente obtuve el poder y la autoridad que había trabajado 15 años para ganar, y ahora iba a usar ese poder de maneras que nunca imaginaron posible. El resto del vuelo pasó en una especie de calma tensa. Claudia mantenía su distancia, realizando sus obligaciones con eficiencia mecánica, pero sin el carisma usual. Ricardo se quedó en su asiento, sin solicitar más champán, sin llamar a ninguna azafata, y yo volé el avión, tranquila, profesional, perfectamente en control, porque eso era lo que era ahora, la capitana, la que tenía el control. Y cuando finalmente aterrizamos en Buenos Aires, cuando los pasajeros aplaudieron el aterrizaje suave, cuando apagué los motores y completé la lista de verificación final, supe exactamente qué iba a hacer. Claudia pensaba que con renunciar sería suficiente. Ricardo probablemente pensaba que con alguna excusa, con algunas disculpas, podría arreglar esto, pero ambos estaban muy equivocados, porque yo no era la misma Sofía que había despegado de Madrid 11 horas atrás. Esa Sofía era la esposa traicionada, la amiga engañada, la víctima. Esta Sofía, la que salió de ese cockpit con la cabeza en alto, con grabaciones de video en su poder, con testigos que confirmarían lo que había visto. Esta Sofía era algo completamente diferente. Era la capitana. Y el juego apenas comenzaba. El Hotel Marriott de Buenos Aires estaba a 40 minutos del aeropuerto. Como capitana, tenía derecho a una habitación individual en el piso ejecutivo, mientras que el resto de la tripulación se alojaba en habitaciones estándar 2 pisos más abajo. Era un privilegio que había ganado con mi nuevo rango, pero ahora se sentía más como una bendición estratégica. Necesitaba espacio para pensar, para planear, para decidir exactamente cómo iba a desmantelar las vidas de las 2 personas que me habían traicionado. Pero primero, necesitaba confirmación final, necesitaba escuchar las palabras de sus propias bocas. Me duché, cambié mi uniforme por jeans y una camiseta simple, y bajé al lobby. Eran las 10 de la noche hora local, y sabía exactamente dónde encontrarlo. El bar del hotel era una mezcla de turistas, tripulaciones de varias aerolíneas, y hombres de negocios solitarios, y en una mesa en la esquina, parcialmente oculta por una columna decorativa, estaban Claudia y Ricardo. Se habían cambiado tan. Claudia llevaba un vestido rojo que yo le había ayudado a escoger el mes pasado, para una supuesta cita con un hombre que había conocido en Tinder. Aparentemente, la cita era con mi esposo. Ricardo llevaba una camisa casual, que yo le había regalado en su último cumpleaños. La ironía no estaba perdida en mí. Me senté en el bar, donde podía verlo sin que me vieran, y pedí un whisky. El bartender era joven, argentino, con ese acento porteño que hacía que cada palabra sonara como tango. ¿Mala noche?, preguntó mientras servía mi bebida. Podría decirse así, respondí, sin quitar los ojos de la esquina donde mi vida anterior se estaba desarrollando como una película mala. Los observé durante 40 minutos, los vi tomarse de las manos sobre la mesa, los vi reír y susurrar, los vi comportarse exactamente como 2 personas enamoradas, sin una pizca de culpa, sin una sombra de remordimiento, y en algún momento durante esos 40 minutos, algo dentro de mí se rompió definitivamente, no con dolor, sino con claridad. No iba a llorar, no iba a hacer una escena, no iba a suplicar ni preguntar por qué, iba a destruirlos, sistemáticamente, estratégicamente, completamente. Terminé mi whisky, pagué, y subí a mi habitación, saqué mi laptop y comencé a trabajar. Lo primero era asegurar las grabaciones del avión. Las transferí a mi nube personal, hice 3 copias de seguridad en diferentes servidores, y envié una copia encriptada a mi hermana, con instrucciones de no abrirla a menos que yo se lo pidiera. Luego, redacté un email a Recursos Humanos de Iberia. No mencioné mi relación personal con Ricardo, simplemente describí, en términos profesionales y objetivos, una violación de protocolo de seguridad por parte de la jefa de cabina Claudia Méndez,
quien había abandonado sus deberes durante el vuelo para fraternizar inapropiadamente con un pasajero en los baños del avión. Adjunté clips editados de la grabación de seguridad, suficiente para mostrar que Claudia y un pasajero habían entrado juntos al baño, permanecido allí por tiempo excesivo, y salido con ropa desordenada. No necesitaba mostrar que yo sabía quién era el pasajero. Eso no era relevante para la violación profesional. Programé el email para enviarse en 24 horas. Si Claudia cumplía con su promesa de renunciar, cancelaría el envío. Si no, bueno, entonces Recursos Humanos se encargaría de ella. Lo segundo fue Ricardo. Y aquí la estrategia tenía que ser diferente, más personal, más devastadora. Abrí nuestra cuenta bancaria conjunta. Durante 12 años, habíamos compartido todo. Mi salario, sus bonos de la empresa de consultoría donde trabajaba, nuestros ahorros, excepto que cuando revisé las transacciones de los últimos 6 meses, vi un patrón que no había notado antes, transferencias regulares a una cuenta que no reconocía, pequeñas al principio, día 2, 300, pero gradualmente aumentando. La semana pasada, había transferido. Hice una búsqueda rápida del número de cuenta, pertenecía a Claudia, no era solo una aventura. Ricardo le estaba dando dinero, nuestro dinero, mi dinero. Sentí esa claridad, fría a sentarse más profundamente. Bien, eso hacía lo siguiente mucho más fácil. Transferí la mitad exacta de nuestra cuenta conjunta a mi cuenta personal. Era perfectamente legal, era una cuenta conjunta, y legalmente tenía derecho a cualquier cantidad hasta el total. Luego programé transferencias automáticas de mi salario futuro para que fuera solo a mi cuenta personal. Ricardo ya no tendría acceso a mi dinero. Lo tercero fue más delicado. Llamé a mi abogado, Miguel Ángel Soto, un hombre que había conocido años atrás cuando Iberia tuvo un problema legal con tripulación. Eran las 11 de la noche en Madrid, pero Miguel nunca dormía temprano. Sofía, su voz era cálida pero profesional. Es tarde para una llamada. ¿Todo bien? Necesito un divorcio, Miguel. Rápido y definitivo. Hubo una pausa. Entiendo. ¿Quieres hablar sobre esto? No. Quiero papeles. Quiero que estén listos para cuando regrese a Madrid en 3 días. Y quiero asegurarme de que cuando Ricardo los reciba, sea claro que esto no es negociable. ¿Hay infidelidad? Tengo video evidencia. Eso ayuda. En España, aunque el divorcio puede ser unilateral, la evidencia de infidelidad puede afectar la división de bien. ¿Tienes propiedades conjuntas? Un apartamento. Está a nombre de ambos, pero yo pagué el 70% del enganche con dinero de mi herencia de mi abuela. Tengo los documentos que lo prueban. Bien, eso te da ventaja. ¿Hijos? La pregunta me dolió. No, lo siento, Sofía. No quise. No te preocupes. ¿Cuánto tiempo necesitas para preparar los papeles? Dame 48 horas. Los tendrás antes de que aterrices en Madrid. Colgué y me senté en el borde de la cama, mirando la ciudad de Buenos Aires por la ventana. Las luces se extendían hasta el horizonte, miles de vidas desarrollándose simultáneamente, cada una con sus propios dramas, traiciones, victorias, y la mía apenas comenzaba. Mi teléfono sonó, era un mensaje de texto de Ricardo. Amor, llegué bien a Buenos Aires. Hotel Slim, te extraño, ¿cómo estuvo tu vuelo? Escuché que era tu primer vuelo como capitana. Estoy tan orgulloso de ti, llámame cuando puedas. Leí el mensaje 3 veces, cada palabra era una mentira perfectamente construida. Él no me extrañaba, no estaba orgulloso de mí. Probablemente había escrito ese mensaje mientras Claudia estaba en la ducha de su habitación. Respondí, vuelo fue perfecto, cansada, me voy a dormir, hablamos mañana, corto, eficiente, dándole exactamente lo que necesitaba para sentirse seguro de que yo no sospechaba nada. Pero entonces llegó otro mensaje, este de Claudia. Sofía, necesitamos hablar, por favor, puedes odiarme, lo entiendo, pero hay cosas que necesitas saber sobre Ricardo, cosas que pensé que estaban ayudándote. Por favor, déjame explicar. La audacia, la absoluta audacia de pensar que había una explicación, una justificación, cualquier cosa que pudiera hacer esto mejor. No respondí, la dejé en el limbo, preguntándose qué estaba pensando, qué estaba planeando, porque la verdad era que mis planes apenas estaban tomando forma, y cuando terminara con ellos, desearían haber tenido la decencia de simplemente ser honestos desde el principio. La mañana siguiente, me desperté a las 6. Tenía 36 horas en Buenos Aires antes del vuelo de regreso a Madrid, tiempo suficiente. Desayuné sola en el restaurante del hotel, revisando mis emails. Miguel había enviado un borrador preliminar del acuerdo de divorcio. Era brutal en su eficiencia.
división desigual de bienes basada en mi contribución probada mayor, sin pensión alimenticia para ninguno de los, separación inmediata de todas las cuentas financieras. Aprobé el borrador y pedí que lo finalizara. A las 9, tenía una reunión que había programado antes de irme a dormir, con el gerente regional de Iberia en Buenos Aires. Carlos Mendoza era un hombre de 50 años, veterano de la industria, y conocido por su tolerancia cero hacia violaciones de protocolo. Capitana Herrera, me saludó en su oficina en el centro de Buenos Aires. Me alegra finalmente conocerte en persona. He escuchado excelentes cosas sobre tu promoción. Gracias, señor Mendoza. Yo también he querido conocerlo, pero debo admitir que esta visita tiene un propósito dual. Le mostré las grabaciones, no toda la grabación, solo los segmentos relevantes para el comportamiento profesional de Claudia. Lo vi palidecer mientras observaba. Esto es extremadamente serio, dijo finalmente. ¿La jefa de cabina sabe que tienes esto? Le di la oportunidad de renunciar voluntariamente. Si no lo hace en las próximas 24 horas, procederé con un reporte formal. ¿Y el pasajero? Eso es un asunto personal que manejaré por separado. Carlos me estudió cuidadosamente. Eres muy profesional sobre esto, Sofía. Puedo llamarte Sofía, ¿verdad? Por supuesto, Sofía. Cualquier otra persona en tu situación habría hecho una escena en el avión, habría permitido que las emociones dictaran sus acciones. El hecho de que esperaste, que manejaste la situación con tal compostura, dice mucho sobre tu capacidad como capitana. Gracias, señor. Pero la verdad es que esto no ha sido fácil. Claudia no es solo una colega, era mi mejor amiga. ¿Y el pasajero? Bueno, eso complicó las cosas. Entiendo, dijo suavemente, y lamento que tu primer vuelo como capitana haya sido marcado por esto, pero quiero que sepas que tienes mi completo apoyo. Si necesitas tiempo, si necesitas hablar con alguien, si necesitas cualquier cosa, Iberia está aquí para ti. Salí de esa reunión sintiéndome validada. No estaba siendo emocional, no estaba siendo irracional, estaba manejando esto exactamente como debía manejarse, y ahora, era tiempo de la última pieza del plan. Llamé a Ricardo. Él contestó al segundo timbre, su voz alegre, despreocupada. Amor, buenos días. ¿Cómo dormiste? Bien, mentí. Escucha, tengo algunas horas libres hoy. Pensé que podríamos vernos para almorzar. Sé que dijiste que tenías reuniones, pero tal vez, ¿en serio? Su voz sonaba genuinamente sorprendida, y un poco culpable. Sí, tengo una reunión a las 2, pero podría cancelarla. O tal vez, la reunión no es tan importante como fingiste que era. Dije suavemente. Silencio. Largo, pesado silencio. Sofía, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de que sé por qué realmente estás en Buenos Aires, Ricardo. Sé con quién estás, y sé lo que han estado haciendo. Más silencio. Luego, su voz cambió, más fría, más defensiva. No sé qué piensas que sabes, pero, te vi en el avión, los vi a ambos. Tengo grabaciones, tengo transferencias bancarias, tengo evidencia de todo, Ricardo, y ahora voy a darte una opción. ¿Qué opción? Puedes reunirte conmigo para el almuerzo, y podemos tener una conversación civilizada sobre cómo vamos a manejar nuestro divorcio, o puedo enviar todo lo que tengo a tu empleador, a tu familia, y a cada persona que conocemos. Tú decides. Sofía, por favor, podemos hablar sobre esto. No es lo que piensas. Restaurante La Cabrera, en Palermo, 1 en punto. Si no estás ahí, sabré tu respuesta. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de adrenalina pura. Lo había hecho, había tomado control, y ahora iba a terminar esto en mis términos. A la 1 en punto, entré al restaurante La Cabrera. Era famoso por sus parrilladas, turístico pero con comida excelente, y suficientemente público para que Ricardo no pudiera hacer una escena. Estaba ya ahí, sentado en una mesa en la esquina, viéndose miserable. Había envejecido 10 años en 12 horas. Me senté frente a él sin saludarlo. Gracias por venir, dije formalmente. Sofía, por favor, déjame explicar. No quiero explicaciones. Quiero respuestas a preguntas específicas. Primera pregunta. ¿Cuánto tiempo? Él miró su plato vacío. 6 meses. 6 meses. Medio año. Mientras yo estaba trabajando turnos dobles para pagar mi entrenamiento de piloto. Mientras estaba estudiando para mis exámenes. Mientras estaba celebrando cada pequeño logro en mi carrera. Él estaba con Claudia. Segunda pregunta. ¿La amas? Él levantó la vista, sorprendido. Yo, no sé,
Es complicado. No es complicado. Es una pregunta simple. ¿La amas? Ella me entiende de maneras que tú, que nosotros. Tercera pregunta. ¿Alguna vez pensaste en decirme? Ahora sí me miró directamente. Y en sus ojos vi algo que me sorprendió. No amor, no arrepentimiento, frustración. ¿Cómo iba a decirte? Estabas tan obsesionada con convertirte en piloto. Todo era sobre tu carrera, tus exámenes, tus horas de vuelo. ¿Cuándo fue la última vez que realmente me prestaste atención? Y ahí estaba. La justificación. La culpa transferida. Yo lo había empujado a los brazos de Claudia por perseguir mis sueños. Así que esto es mi culpa. Dije suavemente. No, yo no dije eso. Pero Sofía, has cambiado. Ya no eres la mujer con quien me casé. Tienes razón. Dije. No lo soy. La mujer con quien te casaste habría aceptado ser azafata por siempre. Habría puesto tu comodidad antes que sus ambiciones. Habría ignorado que estabas transfiriendo nuestro dinero a tu amante, porque confrontarte habría causado conflicto. Él parpadeó. ¿Sabes sobre las transferencias? Sé todo, Ricardo. Y aquí está lo que va a pasar ahora. Vamos a divorciarnos. Ya tengo los papeles preparados. Firmarás. Dividiremos nuestros bienes según mi abogado especifique. Y seguirás con tu vida. Con Claudia o sin ella. No me importa. Y si no firmo, entonces envío las grabaciones a tu jefe. Sé que tu empresa tiene una cláusula de moralidad. Sé que han despedido a empleados por menos. Y dado que acabas de cerrar ese gran contrato con la compañía argentina, la de valores familiares tradicionales, ¿cómo crees que reaccionarán cuando vean evidencia de que su nuevo consultor estaba teniendo sexo en los baños de un avión? Vi el color drenar de su rostro. No harías eso. Hace 24 horas, habría dicho que tú no me engañarías con mi mejor amiga. Claramente ambos somos capaces de sorprender. Llegó el mesero. Pedí bife de chorizo, ensalada y vino tinto. Ricardo no pidió nada. Dijo que no tenía hambre. Tienes hasta que regrese a Madrid en 2 días para decidir. Dije. Firma los papeles civilizadamente, o enfrenta las consecuencias. Tu elección. Y Claudia. Claudia tiene sus propios problemas. Su carrera con Iberia terminó. Si fue lo suficientemente inteligente para renunciar, tal vez pueda encontrar trabajo con otra aerolínea eventualmente. Si no, bueno, tener una terminación en tu expediente por mala conducta profesional no es exactamente un buen currículum. Ricardo me miró como si me viera por primera vez. ¿Quién eres? No te reconozco. Soy la mujer que creaste, respondí. Pasé 12 años tratando de ser lo que necesitabas. La esposa perfecta, la mejor amiga comprensiva, la mujer que siempre ponía a todos los demás primero. Y sabes que aprendí, que cuando haces eso, la gente te usa, te traicionan, te descartan. Yo no te descarté, me engañaste durante 6 meses, con mi mejor amiga, usando mi dinero para mantenerla. ¿Cómo llamas a eso? No tuvo respuesta para eso. Comí mi almuerzo lentamente, saboreando cada bocado. Ricardo se quedó sentado en silencio, su mundo desmoronándose a su alrededor. Cuando terminé, limpié mis labios con la servilleta, dejé dinero en efectivo para la cuenta, y me levanté. 2 días, Ricardo. Toma la decisión correcta. Salí del restaurante sintiéndome más liviana que en meses. Años. Incluso, caminé por las calles de Palermo, observando la vida de Buenos Aires desarrollarse alrededor mío. Parejas tomadas de la mano, familias en cafés, artistas callejeros tocando tango en las esquinas, y me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo sentía esperanza, no por mi matrimonio, eso estaba muerto, pero por mí, por quién podía ser sin el peso de personas que no me valoraban. Esa noche recibí un email de Claudia. Presenté mi renuncia esta mañana, efectiva inmediata. No espero tu perdón, solo quiero que sepas que nunca fue mi intención lastimarte. Lo que Ricardo y yo teníamos era real, pero tienes razón, no debimos traicionarte así. Lo siento, Sofía. De verdad lo siento. Leí el email 2 veces, esperando sentir algo. Rabia, tal vez. Dolor, satisfacción. Pero todo lo que sentí fue indiferencia. Claudia había hecho su elección. Había renunciado, admitido su culpa. Y ahora tendría que vivir con las consecuencias de haber terminado su carrera con Iberia. Y Ricardo, bueno, todavía tenía un día para tomar su decisión. Me acosté esa noche en mi cuarto de hotel, mirando el techo, procesando todo lo que había pasado en las últimas 48 horas.
Mi matrimonio había terminado. Mi mejor amiga me había traicionado, pero por extraño que sonara, me sentía más fuerte que nunca, porque había manejado todo esto no como una víctima, sino como una capitana. Había tomado control, había tomado decisiones estratégicas, y había protegido mis intereses. Y mañana, volaría de regreso a Madrid, de regreso a mi vida, donde tendría que enfrentar el divorcio, la división de bienes, los chismes inevitables cuando la gente se enterara, pero lo enfrentaría, como la capitana que ahora era. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Capitana Herrera, soy Carlos Mendoza, solo quería informarte que recibimos la renuncia oficial de Claudia Méndez esta tarde. Consideraremos el asunto cerrado. También quería decirte que he hablado con la dirección en Madrid. Están impresionados con cómo manejaste esta situación. Hay una posibilidad de que te ofrezcan rutas más prestigiosas después de tu periodo de prueba. Buen trabajo, capitana. Sonreí en la oscuridad. Sí, iba a estar bien. Más que bien. Iba a volar. El vuelo de regreso a Madrid estaba programado para las 11 de la noche, hora de Buenos Aires. Tenía todo el día para prepararme, y lo usé estratégicamente. Primero, fui a un café con wifi confiable y transferí todos los documentos importantes de nuestra casa compartida a mi nube personal, contratos, títulos de propiedad, estados de cuenta bancarios, todo lo que pudiera necesitar en el proceso de divorcio. Luego llamé a mi hermana, Elena. Sofía. Su voz estaba llena de preocupación. ¿Estás bien? Recibí tu email con ese archivo encriptado. ¿Qué está pasando? Le conté todo, cada detalle, y para crédito de Elena, escuchó sin interrumpir hasta que terminé. Ese hijo de puta, dijo finalmente. Y Dios, Sofía, lo siento tanto. No necesito que lo sientas, dije. Necesito que hagas algo por mí, lo que sea. Cuando llegue a Madrid mañana, voy a ir directamente al apartamento. Necesito que vengas conmigo. Si Ricardo está ahí, quiero un testigo de lo que pase. Si no está, necesito ayuda para empacar lo que necesito llevarme. Te vas a mudar, temporalmente, hasta que se resuelva el divorcio. No puedo quedarme en ese apartamento con él, no después de todo esto. Puedes quedarte conmigo el tiempo que necesites, dijo Elena inmediatamente. Mi cuarto de huéspedes es tuyo. Gracias, L. ¿Has hablado con mamá? No, y no voy a hacerlo todavía. Tú sabes cómo es. Empezará a preguntarme qué hice mal, qué podría haber hecho diferente para mantener mi matrimonio. Mamá está anticuada, pero te quiere. Lo sé, pero no estoy lista para esa conversación todavía. Puedes esperar para decirle, al menos hasta que los papeles estén firmados. Por supuesto, esto es tu proceso, Sofía. Lo manejaremos a tu ritmo. Después de colgar con Elena, me sentí un poco mejor. Al menos tenía a alguien en mi esquina, alguien que no me juzgaría, que no me diría que intentara salvar lo que claramente era insalvable. Pasé el resto del día caminando por Buenos Aires, no como turista, sino como alguien tratando de procesar un cambio de vida mientras el mundo continuaba a su alrededor. Vi parejas mayores tomadas de la mano en el parque, familias comiendo helado en las heladerías de San Telmo, jóvenes enamorados besándose en las esquinas sin importarles quién los viera. Y me pregunté si alguna de esas personas estaba fingiendo, si alguno de esos matrimonios aparentemente felices escondía secretos como el que había descubierto en el mío. Probablemente todos teníamos nuestros secretos, nuestras traiciones, nuestras mentiras cuidadosamente construidas. La diferencia era que ahora yo sabía la verdad, y podía hacer algo al respecto. A las 8 de la noche, regresé al hotel para recoger mi maleta y prepararme para el vuelo. En el lobby, vi a varios miembros de la tripulación reuniéndose para el transporte al aeropuerto. Javier estaba ahí, charlando con dos azafatas que no conocía bien. Me vio y se acercó. Capitana, ¿lista para el vuelo de regreso? Lista. ¿Quién es la jefa de cabina para este vuelo? Patricia Mora, creo que la conoces. La conocía. Patricia era una profesional consumada, 30 años en la industria. Sin tonterías. Sería un vuelo tranquilo. ¿Todo bien?, preguntó Javier, estudiándome cuidadosamente. Parecías un poco tensa durante el vuelo de ida. Solo nervios de primer vuelo, mentí fácilmente. Pero ahora que lo he hecho una vez, me siento mucho más confiada. No mencioné que mi confianza no tenía nada que ver con volar el avión, y todo que ver con haber manejado el desastre personal más grande de mi vida sin desmoronarme. El transporte al aeropuerto fue tranquilo. Revisé mi teléfono repetidamente, esperando un mensaje de Ricardo. Una confirmación de que firmaría los papeles. Una disculpa. Algo, pero no había nada.
Silencio absoluto. Bien. Si quería hacerlo difícil, podíamos hacerlo difícil. Llegamos al aeropuerto de 6 a 2 horas antes del vuelo, como requería el protocolo. Pasé la primera hora en la sala de tripulación, revisando el plan de vuelo, el pronóstico meteorológico, los NOTAMs, avisos a pilotos sobre condiciones especiales. Todo estaba claro para un vuelo nocturno tranquilo sobre el Atlántico. Patricia apareció 30 minutos antes del embarque para el briefing. Capitana Herrera, dijo con una sonrisa profesional. He escuchado mucho sobre ti. Felicidades por tu promoción. Gracias, Patricia. ¿Alguna preocupación de tu lado? Ninguna. Tripulación completa, todo verificado. Aunque escuché que Claudia Méndez renunció repentinamente. Ella era tu amiga, ¿verdad? ¿Todo bien ahí? Ah. Así que los rumores ya habían comenzado. Por supuesto que sí. La industria de aviación era un pueblo pequeño. Todos sabían todo eventualmente. Las personas toman sus decisiones, dije diplomáticamente. Mi enfoque está en volar este avión de manera segura. Patricia asintió, aparentemente satisfecha con esa respuesta. Por supuesto. Bueno, estamos listos cuando tú lo estés. El embarque fue eficiente. 320 pasajeros esta vez, incluyendo 30 en business class. Verifiqué la lista de pasajeros cuidadosamente. Ningún nombre familiar. Bien, Javier y yo completamos todas las verificaciones prevuelo. A las 10:45, cerramos las puertas. A las 11 en punto solicitamos autorización para pushback, y a las 11:15 estábamos en el aire, ascendiendo sobre las luces de Buenos Aires, dejando atrás el lugar donde mi vida se había dividido claramente en antes y después. Quiero el despegue, había dicho antes de comenzar el carreteo. Javier me había mirado sorprendido. ¿Estás segura? Todavía estás en tu periodo de orientación. Estoy segura. Y había sido perfecto. Suave, controlado, exactamente por el libro. Sentí el poder del avión bajo mis manos, la respuesta inmediata a cada comando, y algo dentro de mí se asentó. Esto era lo que era buena. Esto era lo que había trabajado 15 años para lograr. Y nadie, ni Ricardo, ni Claudia, ni nadie, me iba a quitar esto. A los 30 minutos de vuelo, cuando alcanzamos altitud de crucero y activamos el piloto automático, Javier se volteó hacia mí. Oye, Sofía. Puedo llamarte Sofía aquí arriba, ¿verdad? Cuando son solo nosotros. Por supuesto, en el vuelo de ida. Noté que estabas tensa. Y escuché rumores sobre algo que pasó con Claudia. No es asunto mío. Y no estoy preguntando detalles, pero quiero que sepas que si alguna vez necesitas hablar, o si hay algo que pueda hacer para ayudar, estoy aquí. Lo miré. Este hombre que apenas conocía, ofreciendo apoyo sin juicio, sin curiosidad morbosa, solo genuina amabilidad. Gracias, Javier. Eso significa mucho. Y tienes razón, el vuelo de ida fue complicado, pero lo manejé, y ahora estoy enfocada en seguir adelante. Asintió. Esa es la actitud correcta, y para lo que vale creo que vas a ser una excelente capitana. Tienes algo que muchos pilotos tardan años en desarrollar. ¿Qué es eso? La capacidad de mantener la calma bajo presión, de tomar decisiones difíciles sin dejar que las emociones dicten tus acciones. Vi cómo manejaste esa situación con Claudia en el vuelo de ida. Fuiste profesional, decisiva, y completamente en control. Eso es el sello de un verdadero comandante. Sus palabras me tocaron más de lo que esperaba, porque tenía razón. Eso era exactamente lo que había hecho. Había mantenido la calma, había tomado decisiones, y había tomado control. Gracias, Javier, dije en voz baja. El vuelo continuó sin incidente. 11 horas sobre el Atlántico, la mayoría de los pasajeros durmiendo. La tripulación de cabina realizando sus deberes eficientemente. Usé ese tiempo para pensar, para planear, para imaginar cómo sería mi vida después de que todo esto terminara. Me divorciaría de Ricardo. Eso era seguro. Los papeles estaban listos, y con o sin su cooperación procederían. Dejaría el apartamento que habíamos compartido. Demasiados recuerdos, demasiadas mentiras enterradas en esas paredes. Y continuaría volando, porque eso era lo único en mi vida que era completamente mío, que nadie me había dado y nadie podía quitarme. El amanecer nos alcanzó sobre el Atlántico. 3 horas antes de llegar a Madrid, vi el cielo cambiar de negro a azul profundo a ese rosa naranja perfecto que solo ves desde 10.000 metros de altura. Y sentí por primera vez en días algo parecido a la paz. Hermoso, ¿verdad? Dijo Javier también observando el amanecer. Hermoso, concordé. ¿Sabes cuál es la mejor parte de este trabajo? Continuó. Cada vez que vuelas es un nuevo comienzo,
Cada despegue es una posibilidad de dejar atrás lo que sea que te estaba pesando en tierra, y cada aterrizaje es una oportunidad de empezar fresco. Lo mío. ¿Estás hablando de vuelos? ¿O de vida en general? Sonrió. Tal vez ambos. A las 9 de la mañana, hora de Madrid. Comenzamos nuestro descenso. Javier manejó las comunicaciones con control de tráfico aéreo, mientras yo pilotaba la aproximación. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas apareció debajo de nosotros, familiar y reconfortante después de tantos años. Tu aterrizaje, dijo Javier. Asentí, enfocándome completamente en los controles. Este iba a ser perfecto. Y tocamos la pista tan suavemente que varios pasajeros aplaudieron. Javier me dio un pulgar arriba mientras iniciaba la reversión de empuje. Carreteamos hacia la puerta, completamos la lista de verificación postvuelo. Y finalmente apagué los motores. Bienvenida a casa, capitana Herrera, dijo Javier. Gracias, respondí, por todo. Este vuelo, tu apoyo, todo. Es lo que hacen los buenos copilotos, dijo con una sonrisa. Cuidan a sus capitanes. Especialmente a los buenos. Salimos del cockpit juntos. La tripulación de cabina estaba en el galley, preparándose para desembarcar. Patricia me detuvo. Excelente vuelo, capitana. Fue un placer trabajar contigo. Espero que volemos juntas de nuevo pronto. Yo también, Patricia. Los pasajeros comenzaron a desembarcar, agradeciendo a la tripulación mientras pasaban. Algunos reconocieron que había sido mi voz en los anuncios, y me felicitaron por el aterrizaje suave. Y luego, cuando el último pasajero salió, cuando la tripulación comenzó a recoger sus cosas, vi algo que me detuvo en seco. En uno de los asientos de business class, olvidado o dejado intencionalmente, había un sobre, con mi nombre escrito en la letra familiar de Ricardo. Lo recogí con manos que apenas temblaban. Dentro había una carta escrita a mano. Sofía, estoy en este vuelo, asiento 18C. No vine a business porque no quería que me vieras durante el vuelo, no quería distraerte de tu trabajo, pero necesitaba estar en este. Necesitaba que supieras que estoy listo para hablar, realmente hablar, no excusas, no justificaciones, solo honestidad. Firmaré los papeles si eso es lo que quieres. No voy a pelear, no voy a hacer esto difícil, te debo al menos eso. Pero si hay alguna parte de ti que quiera escuchar mi lado, que quiera entender por qué pasó esto, estaré esperando en la sala de llegadas. Si no vienes, entenderé, y firmaré los papeles y saldrás de mi vida pacíficamente. Pero si vienes, si me das una oportunidad de explicar, tal vez podamos al menos terminar esto con algún tipo de dignidad. La decisión es tuya, Sofía, como siempre debió ser. Ricardo, leí la carta 2 veces, luego miré hacia la cabina, hacia el asiento 18C en clase económica. Ricardo había estado ahí, todo el vuelo, había pagado un boleto de última hora, probablemente carísimo solo para estar en mi avión, para mostrar, ¿qué? Compromiso, arrepentimiento. Doblé la carta y la guardé en mi bolsillo, y entonces tomé una decisión. Terminé mis deberes postvuelo rápidamente, llené todos los reportes necesarios, firmé los documentos requeridos, y recogí mis cosas. Elena ya estaría esperando fuera, había arreglado con ella que me recogiera en el aeropuerto, pero antes de salir, antes de enfrentar lo que venía después, necesitaba tomar una decisión. ¿Iba a ir a la sala de llegadas? ¿Iba a darle a Ricardo la oportunidad de explicar? ¿O iba a caminar directamente hacia mi hermana? Hacia mi nueva vida. Sin mirar atrás, respiré profundo. Y entonces tomé mi maleta y caminé hacia la salida, hacia lo que fuera que viniera después. Porque una cosa era segura. Yo iba a decidir, nadie más. La sala de llegadas internacionales de Barajas estaba llena de gente, familias reuniéndose, taxistas sosteniendo carteles con nombres, viajeros cansados arrastrando maletas, y ahí cerca de la salida, vi 2 figuras esperando. Elena, mi hermana con su cabello oscuro recogido en una cola de caballo, buscándome ansiosamente en la multitud, y a unos 10 metros de ella. Ricardo, se veía terrible, ojos rojos, ropa arrugada como si no hubiera dormido en días. Me vio primero, sus ojos se iluminaron con algo parecido a esperanza. Luego Elena me vio y comenzó a caminar hacia mí, y en ese momento, tomé mi decisión, caminé directamente hacia Elena, pasando a Ricardo sin siquiera mirarlo. Sofía, escuché su voz detrás de mí. Sofía, por favor. Elena me alcanzó y me abrazó fuertemente. ¿Estás bien? Lo estaré, dije. Vámonos, Sofía. Ricardo estaba ahora a nuestro lado. 5 minutos, solo dame 5 minutos. Me volteé hacia él, lo miré a este hombre que había sido mi esposo durante 12 años, y sentí, no odio, no amor, no siquiera rabia, solo indiferencia fría. Está bien, dije finalmente. 5 minutos,
Pero aquí con Elena presente, vi el alivio en sus rostros, seguido rápidamente por comprensión de que esto no iba a ser la conversación íntima que probablemente había imaginado. Sofía, lo siento mucho. Sé que eso no es suficiente. Sé que las disculpas no arreglan lo que hice, pero necesito que sepas que nunca quise lastimarte. ¿Pero me lastimaste? Sí. Dios, sí. Y no hay excusa para eso. Pero quiero que entiendas cómo pasó. Tienes 4 minutos, dije mirando mi reloj. Él se pasó una mano por el cabello. Cuando perdimos al bebé hace 5 años, algo cambió. En ambos, tú te cerraste. Te sumergiste en tu trabajo, en tus estudios para ser piloto. Y yo no supe cómo ayudarte, cómo alcanzarte. Te vi construyendo esta nueva vida, esta nueva identidad que no parecía tener espacio para mí. Así que fuiste con Claudia. No fue así de simple. Al principio, solo éramos amigos. Ella también estaba pasando por algo. Había terminado una relación larga, hablábamos. Y gradualmente, esa amistad se convirtió en algo más. 6 meses, dijiste. ¿Cuándo comenzó exactamente? Él dudó. Tu ceremonia de graduación, cuando recibiste tu licencia de piloto comercial, el día más feliz de mi vida, el día que había trabajado 15 años para alcanzar, y mientras yo estaba celebrando, Ricardo y Claudia habían comenzado su aventura. 2 minutos, dije. Sofía, sé que no merezco tu perdón, sé que probablemente me odias, pero necesito que sepas que lo que Claudia y yo teníamos no era 2 personas solitarias buscando consuelo en el lugar equivocado, y cuando me di cuenta del daño que estábamos causando, del daño que te estaba causando, quise terminar, pero entonces ya era demasiado tarde, ya lo sabías. ¿Querías terminar, o solo querías esconderlo mejor? Quería terminar, de verdad. Esa conversación que escuchaste en el baño del aeropuerto, donde Claudia estaba hablando por teléfono. ¿Sabes con quién estaba hablando? Conmigo. Yo estaba terminando las cosas. Le estaba diciendo que no podía seguir haciendo esto, que te amaba, que quería arreglar nuestro matrimonio. Lo miré incrédula. ¿Y entonces por qué te subiste a ese vuelo a Buenos Aires con ella? Porque ella me suplicó. Me dijo que necesitaba decirme algo importante, algo que cambiaría todo, y como un idiota, le creí, pero cuando llegamos a Buenos Aires, cuando traté de hablar con ella, todo lo que quería era lo de siempre, y me di cuenta de que me había manipulado. Tiempo, dije. Sofía, por favor. Dijiste 5 minutos, tuviste 5 minutos, y ¿sabes qué, Ricardo? Nada de lo que dijiste cambia nada. Traicionaste nuestra confianza, usaste nuestro dinero para mantener tu aventura, y lo hiciste durante meses mientras yo estaba trabajando para mejorar mi vida. Lo sé, y firmaré cualquier papel que quieras, tomaré cualquier consecuencia, pero Sofía, ¿no hay ninguna parte de ti que quiera intentar salvar esto? 12 años juntos, tienen que significar algo, y ahí estaba, la pregunta que había estado evitando desde que descubrí la verdad. Quería salvar mi matrimonio, miré a Ricardo, realmente lo miré, no al hombre que era ahora, sino a los 12 años que habíamos compartido. Recordé nuestra boda, en una pequeña iglesia en Andalucía, con mi familia llorando de felicidad. Recordé nuestra luna de miel en Italia, perdidos en las calles de Venecia, riendo mientras tratábamos de usar nuestro mal italiano. Recordé la noche que descubrí que estaba embarazada, su cara de puro terror seguido de pura alegría. Recordé el hospital, cuando perdimos al bebé, cómo me había sostenido mientras lloraba hasta quedarme sin lágrimas. Recordé años de cenas juntos, vacaciones, peleas y reconciliaciones, todas las pequeñas cosas que construían una vida compartida. Y luego recordé la conversación que había escuchado en el baño del aeropuerto, recordé verlo en el avión con Claudia, recordé las transferencias bancarias, las mentiras, los 6 meses de traición sistemática. No, dije finalmente, no quiero salvar esto. Vi algo morir en sus ojos. Sofía, porque no es que no podamos salvar esto, Ricardo, es que no debería tener que hacerlo. No debería tener que perdonar 6 meses de mentiras, no debería tener que reconstruir la confianza que tú rompiste, no debería tener que preguntarme cada vez que llegas tarde a casa, cada vez que tu teléfono suena, cada vez que dices que tienes una reunión de negocios, si estás mintiendo de nuevo. No lo haría. Ya lo hiciste, interrumpí, durante 6 meses, y el problema no es solo que lo hiciste, es que fuiste tan bueno en ello, tan convincente, tan fácil. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre cómo de importante soy realmente para ti. Eres lo más importante. No, dije firmemente, no lo soy. Si lo fuera nunca habría pasado nada de esto. ¿Y sabes qué, Ricardo? Está bien, porque me di cuenta de algo en Buenos Aires,
Cuando estaba planeando cómo manejar todo esto, me di cuenta de que no estaba asustada de perderte, estaba liberada. Él parpadeó, claramente no esperando eso. Por años, he estado tratando de ser la esposa perfecta, la que apoya tu carrera, la que no se queja cuando trabajas tarde, la que entiende cuando cancelas planes. Y mientras tanto, cuando yo quería perseguir mi sueño de ser piloto, de pronto era egoísta, de pronto no tenía tiempo para ti. Nunca dije eso, lo implicaste, todo el tiempo, con cada comentario sobre cuánto estudiaba, cuánto volaba, cuánto costaba mi entrenamiento, y me sentía culpable, me sentía como si estuviera robándote algo al perseguir mi sueño. Yo nunca quise que te sintieras así, pero me sentí así, y ahora me doy cuenta de que en un matrimonio saludable, nunca me habría sentido así. En un matrimonio saludable, habrías celebrado cada logro conmigo, no resentido el tiempo que me alejaba de ti. Elena tocó mi hombro suavemente. Sophie, tal vez deberíamos irnos. Sentí, tenía razón, esta conversación ya había durado suficiente. Mis abogados te contactarán en las próximas 48 horas. Le dije a Ricardo, firma los papeles, no pelees esto, y tal vez ambos podamos seguir adelante con nuestras vidas con algo de dignidad intacta. Y si no quiero seguir adelante, su voz era apenas un susurro, y si quiero pelear por ti, lo miré por última vez, entonces perderás, porque no puedes pelear por alguien que ya se ha ido. Y Ricardo, yo me fui el momento que subiste a ese avión con Clau. Solo tomó tiempo que mi cuerpo alcanzara a mi corazón, me di la vuelta y caminé hacia la salida. Con Elena a mi lado, no miré atrás. En el auto de Elena, me desmoroné, no con llanto dramático, sino con ese tipo de llanto silencioso que viene cuando finalmente dejas ir algo que has estado cargando demasiado tiempo. Elena condujo en silencio, dejándome procesar, dejándome sentir. Cuando finalmente me calmé, habló: estoy orgullosa de ti, porque, por dejar que mi matrimonio se desmoronara, por tener la fuerza de alejarte de algo que te estaba lastimando. No es fácil, la mayoría de las personas se quedan porque es más fácil que empezar de nuevo. No se siente como fuerza, admití, se siente como fracaso. Es solo fracaso si te quedas en algo que está roto. Tú reconociste que estaba roto, tomaste acción, y estás reconstruyendo. Eso es éxito, Sophie. Tal vez no el tipo de éxito que planeaste, pero éxito de todas formas. Llegamos a su apartamento una hora después. Era pequeño pero acogedor, con ese desorden organizado que era típico de Elena. El cuarto de huéspedes está listo, dijo. Cambié las sábanas, limpié todo. Es tuyo por el tiempo que necesites. Gracias, Ele. De verdad. Esa noche, acostada en el cuarto de huéspedes de mi hermana, revisé mis emails. Miguel, mi abogado, había enviado la versión final del acuerdo de divorcio. Lo leí cuidadosamente. Era justo pero firme. División de bienes basada en contribuciones financieras probadas, sin pensión alimenticia, separación limpia. Lo aprobé y autoricé a Miguel para proceder. También había un email de Carlos Mendoza, el gerente regional de Buenos Aires. Capitana Herrera, quería informarte oficialmente que hemos cerrado el caso de Claudia Mendoza. Su renuncia fue aceptada, y el asunto está archivado sin acción disciplinaria formal en su expediente, como acordamos. También quiero informarte que he hablado con varios directores en Madrid sobre tu manejo de esta situación. Estamos todos impresionados con tu profesionalismo y tu capacidad para mantener operaciones seguras incluso bajo estrés personal significativo. Como resultado, me complace ofrecerte rutas premium después de tu periodo de orientación estándar. Específicamente, estamos considerándote para la ruta Madrid-Tokio, que generalmente se reserva para capitanes con al menos 3 años de experiencia. Esto es altamente inusual, pero sentimos que has demostrado la madurez y el juicio necesarios para manejar rutas más complejas. Por favor, hazme saber si estás interesada. Saludos, Carlos Mendoza. Leí el email 3 veces. Madrid-Tokio, una de las rutas más prestigiosas de Iberia, 14 horas de vuelo, múltiples zonas horarias, compensación significativamente mejor, y me lo estaban ofreciendo después de solo 2 vuelos como capitana. Respondí inmediatamente: estoy muy interesada, gracias por esta oportunidad. Luego cerré la laptop y me quedé mirando el techo, procesando todo lo que había pasado en la última semana. Había perdido mi matrimonio, había perdido mi mejor amiga, había perdido la vida que había planeado para mí misma, pero había ganado algo también. Había ganado respeto propio, había ganado claridad, había ganado una comprensión de quién era realmente cuando se quitaban todas las expectativas y obligaciones que otros habían puesto sobre mí, y había ganado mi carrera, en mis propios términos. Los siguientes meses pasaron en un torbellino de cambio. Ricardo firmó los papeles sin pelear, el divorcio fue finalizado en tiempo récord,
El apartamento se vendió, dividimos el dinero exactamente como especificaba el acuerdo, me mudé a mi propio lugar, pequeño pero mío, volé la ruta Madrid-Tokio por primera vez y fue perfecto, y lentamente, gradualmente construí una nueva vida, una vida que no estaba definida por ser la esposa de alguien, o la amiga de alguien, o cualquier rol que otros esperaban que llenara, una vida que era simplemente mía. 6 meses después del vuelo a Buenos Aires, estaba en el aeropuerto de Tokio, esperando mi transporte de regreso al hotel, cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Sofía, soy Claudia, sé que probablemente no quieres saber de mí, y lo entiendo, pero quería que supieras que empecé a trabajar para una aerolínea regional en México, es un nuevo comienzo, y quería agradecerte por no destruir completamente mi carrera cuando tenías todos los medios para hacerlo. También quería disculparme de nuevo, no por lo que pasó, porque sé que las disculpas no cambian eso, sino por no haber sido la amiga que merecías. Espero que seas feliz, Sofía, de verdad lo espero. Leí el mensaje una vez, luego lo borré, no con rabia sino con indiferencia. Claudia era parte de mi pasado, y yo estaba enfocada en mi futuro. Esa noche, en mi habitación de hotel en Tokio, con vista a la ciudad iluminada por neones, me tomé un momento para reflexionar sobre todo lo que había cambiado. Había comenzado este viaje como Sofía Herrera, la esposa de Ricardo, la mejor amiga de Claudia, la azafata que soñaba con ser piloto, y ahora era capitana Sofía Herrera, sin apellido adicional, sin roles definidos por otras personas, solo yo, y mi avión, y todo el cielo abierto frente a mí. Mi teléfono sonó, era Elena. Oye, hermana mayor, ¿cómo estuvo el vuelo? Perfecto, dije. Y lo decía en serio, todo fue perfecto. ¿Sabes qué? Mamá finalmente preguntó sobre Ricardo, le conté, y sorprendentemente te apoya. Dijo que cualquier hombre que te trate así no merece tenerte, está orgullosa de ti por seguir adelante. Sonreí, mamá, con su mentalidad anticuada finalmente entendiendo. ¿Cuándo regresas a Madrid? Mañana por la noche, cena cuando llegue, por supuesto. Y Sofía, hay alguien que quiero que conozcas, un amigo de mi trabajo, piloto también, pero de carga, creo que tendrían mucho en común. No es una cita a ciegas, solo cena, como amigos, pero pensé que podría ser bueno que conocieras a alguien que entiende tu trabajo, tu vida, sin presión, solo como amigos. Lo pensé, hace 6 meses. Habría dicho que no inmediatamente, demasiado pronto, demasiado complicado, pero ahora, está bien, dije, como amigos, sin presión, perfecto, te veo cuando llegue. Colgué y me quedé mirando las luces de Tokio, pensando en cómo de extraño era la vida. 6 meses atrás, había subido a un avión como capitana por primera vez, esperando el día más feliz de mi vida, solo para descubrir la peor traición, y ahora, aquí estaba, más fuerte, más clara, más yo misma que nunca. No sabía qué vendría después, si conocería a alguien nuevo, si me enamoraría de nuevo, si alguna vez confiaría completamente en alguien otra vez, pero sabía esto, lo que sea que viniera, lo enfrentaría en mis propios términos, con mi propia fuerza, con la claridad que viene de haber sobrevivido tu peor pesadilla y salido del otro lado, porque al final, eso era lo que había aprendido. No necesitaba a Ricardo para ser completa, no necesitaba a Claudia para no estar sola, no necesitaba a nadie más que a mí misma. Todo lo demás, cualquier otra persona que entrara en mi vida sería un bono, no una necesidad, no una definición de quién era. Solo yo, capitana Sofía Herrera, volando hacia lo que sea que viniera después. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada de descubrir qué era eso. El día que Ricardo y Claudia pensaron que me destruirían al traicionarme en mi propio avión, en mi primer vuelo como capitana, fue el día que me enseñaron la lección más valiosa de mi vida, que yo era más fuerte sin ellos de lo que nunca fui con ellos, y esa fuerza, esa claridad, esa certeza de quién era cuando nadie más estaba definiendo, eso era algo que nadie podía quitarme, ni siquiera con 10.000 metros de traición entre nosotros.